Shalom, shalom a todas las personas que me están viendo o que me están escuchando a través de este video. Mi nombre es Sania Arroyo de Melián. Les estoy transmitiendo este video desde mi hogar aquí en Argentina. Y quiero compartir con ustedes un tema que le he titulado Sufrimiento por la causa o por la obra de Yeshua. Si por ahí escuchan un poco algún sonido de fondo, está cayendo un aguacero torrencial desde el cielo y es posible pues que se pueda escuchar algo en el video. Vamos a compartir Primera de Pedro o Kefa Aleph 1:6 y 5:10, así que leemos. Dice, en esto ustedes se alegran a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas. En el capítulo 5:10 dice, y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, quien nos ha llamado a su eterna gloria en el Mashiach, Yeshua, él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Entonces, Kefa menciona la necesidad de soportar por un tiempo diversas pruebas, diversas aflicciones. Y él habla de estar afligidos momentáneamente. Pero según cuenta la historia universal, la realidad era que en aquellos días Roma estaba siendo gobernada por el emperador Nerón, donde reinaba la inestabilidad política y económica en aquella población. La historia cuenta que hubo un gran incendio que se había desatado en zonas aledañas al Circus Maximus y como consecuencia del viento, de la suciedad, de la gran cantidad de maderas y de telas existentes, el fuego se expandió con mayor rapidez. Se dice que dependiendo también pues de la fuente consultada, lo cual pues esta es una información que es pública y que la podemos conseguir a través de los buscadores por internet. Se cree que la duración de este incendio fue de 7 noches y 6 días. Se cree que las 2/3 partes de la ciudad quedó incendiada con una pérdida total y absoluta. Se cuenta que de 14 regiones solo 4 quedaron enteras y murieron incontables personas que perdieron sus casas, viviendas de antiguos generales e incluso templos que habían sido consagrados a sus dioses. Entonces, dentro de las posibles causas de este incendio tan devastador en Roma, hay algunas teorías que es importante que podamos conocer. Se cree que el incendio fue provocado de manera fortuita e incontrolable por causa de la suciedad y de la sequedad del ambiente, por un lado. Por otro lado, se cree que el incendio fue provocado por el emperador Nerón, quien en alguna oportunidad manifestó, obsesionado con sus delirios de grandeza, su deseo de reconstruir la ciudad a su imagen y además en varias oportunidades manifestó en su gobierno que la tierra sería consumida por el fuego. Hay otro personaje que se llama Cayo Calpurnio Pisón, que fue un hombre muy rico, que fue un político muy destacado, perteneciente a una noble familia romana y que fue el culpable, o se cree que pudo haber sido el culpable del incendio junto con otros colaboradores que querían aprovechar toda esta movida para matar a Nerón y de quien se cree pues que aspiraba el cargo de emperador. Entonces Roma ardió en fuego durante días y el principal sospechoso era el emperador Nerón.
Sin embargo, él movilizó sus tropas para ayudar a apagarlo y cuando el incendio fue controlado, fue perdiendo fuerzas, dice la historia que Nerón abrió sus jardines para dar cobijo a la muchedumbre desesperada. Ordenó traer provisiones y repentinamente el emperador se mostraba solidario y dadivoso. La historia dice que por un lado, mientras ocurría el incendio, se cree que Nerón estaba de viaje a muchos kilómetros de distancia de su palacio. Por otro lado, hay historiadores que dicen que él se encontraba en la seguridad de su palacio y que inclusive estaba vestido como un actor, elogiando el espectáculo del fuego y entonando cantos y tocando su lira. Entonces Nerón, aterrorizado porque la población tenía una rabia contenida y él buscó desesperadamente un culpable, una víctima expiatoria sobre las cuales los romanos pudieran descargar toda su rabia, toda su ira, toda su indignación, encontrando esta víctima expiatoria en los creyentes de aquella época, aplicándoles un castigo nunca antes visto en la ciudad. Por lo tanto, los que no renegaron de su emuná fueron encarcelados, sufrieron torturas, eran cubiertos con pieles de animales y arrojados a los perros para ser devorados. En los propios jardines del palacio del emperador, sus cuerpos eran clavados en el madero, eran juntados con brea para hacer pasto de las llamas. Interminables hileras de creyentes eran convertidos en antorchas humanas. Todo esto sucedía en los banquetes nocturnos que el propio Nerón realizaba en los jardines de su palacio. Y a pesar de todo esto, Kefa habla de una aflicción momentánea. Una de las parábolas de Yeshua dice que el que encuentra un tesoro escondido en el campo va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo. Y en aquel campo estaba enterrado el gran tesoro de la redención de Yeshua, que tiene todo el valor del mundo. Entonces, sufrir por la causa de Yeshua está relacionado con el valor que tiene para nosotros ese tesoro escondido, que es la redención, que es la salvación. Es decir, ¿cuánto significa para nosotros, como dijo el Shaliach Shaul, tan grande salvación? Kefa dice, en esto ustedes se alegran, pero ¿en qué se alegran? En la alegría de la salvación. Porque cuando pasas aflicciones por causa de la emuná o por causa de la confianza en el Altísimo para nosotros, eso debe representar más bien un gozo, porque entonces se activa el verso 5:10 que dice, y cuando haya padecido por un poco de tiempo, el Elohim de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en el Mashiach Yeshua, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Entonces, cuando hay personas que piensan que nos están haciendo alguna clase de daño, que se están burlando de nosotros, cuando somos agredidos, cuando somos incomprendidos, cuando somos atacados, entonces para nosotros es la oportunidad de manifestar el gozo de la salvación de Yahweh en nuestras vidas. Según la historia, se cree que Kefa le escribió a los creyentes que estaban siendo atacados en Roma y los consejos que él les dio a los creyentes de aquel entonces trascienden hasta el día de hoy. Yeshua dice que estamos en este mundo, pero que no somos de este mundo y por eso es que
pueden decir cualquier cosa de nosotros y más bien nos gozamos en el Elohim de nuestra salvación. Y por eso Yeshua dice, alégrense cuando por mi causa sean vituperados y digan toda clase de mal mintiendo. Ahora, desde el punto de vista humano, también existe el sufrimiento por hacer el bien. Y aunque sea algo que nos resulte incomprensible o paradójico, sufrir por hacer el bien o sufrir por hacer lo bueno, esto viene por causa del pecado en la raza humana, porque vivimos en una cultura del mal, donde lo malo termina siendo bueno y lo bueno termina siendo malo o mal visto. Entonces dice Yeshua, dichosos ustedes cuando sufran por causa de la justicia, porque de ustedes es el reino de los cielos. Primera de Pedro 4, 12 al 14 dice así: amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les sucediera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participan de las aflicciones del Mashiach, para que también cuando se revele su gloria, se gocen grandemente. Cuando los insultan por el nombre del Mashiach Yeshua, son felices, porque el glorioso Ruach, la esencia de Elohim, reposa sobre ustedes. Entonces, la gente buena que hace el bien también sufre, pero ese sufrimiento más bien se transforma en alegría, se transforma en gozo, en felicidad, porque el Ruach de Yahweh, la esencia de Yahweh, reposa en nosotros. Kefa, entre muchos consejos que nos da por medio de sus cartas, nos invita a que no tengamos miedo. Fíjense lo que dice el verso 19. Por eso, los que sufren según la voluntad de Elohim, que encomienden sus vidas al fiel Creador haciendo el bien. Entonces, Kefa nos hace una invitación para que encomendemos nuestras vidas al Creador, para que hagamos el bien. Porque cuando nos concentramos en aquellos que nos juzgan o nos concentramos en aquellos que nos cuestionan o nos critican, entonces empieza a surgir un temor porque es posible que finalmente pues esas personas logren su objetivo de intimidar. Pero cuando nosotros centramos nuestra atención y nos enfocamos en la roca inconmovible de todos los siglos, entonces nos dedicamos a honrarle, nos dedicamos a agradarle, nos dedicamos a hacer su voluntad. Por lo tanto, todo lo demás va perdiendo importancia. Entonces, para terminar esta parte del tema, porque voy a hacer otra parte de este tema, porque realmente hay un contenido maravilloso en estas cartas, quiero decirles que considero que nos equivocamos cuando creemos que la vida de un talmidín o de un estudiante de Yeshua está lleno de aguas mansas. Más bien todo lo contrario, nuestra emuná representa una ofensa para aquellos que no desean estudiar las escrituras, para aquellos que no o aquellos que rechazan las escrituras. Y no solamente vamos a ser cuestionados, no solamente vamos a ser criticados, que digamos que es lo peor que nos ha pasado como creyentes en nuestra época. Más bien seremos perseguidos por causa de nuestras convicciones, por causa de nuestros pensamientos, por causa de nuestras ideas. Y aunque parezca algo inverosímil ser perseguidos por causa de nuestros pensamientos, si las escrituras dicen que seremos perseguidos es porque así sucederá. Entonces debemos prepararnos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente para cuando eso suceda. Y que si eso sucede, ninguno de nosotros vaya a negar el nombre de Yeshua. Porque en estos tiempos y en este lado del mundo, en este lado del planeta Tierra,
no hemos sufrido lo que sufrieron los primeros creyentes. Hitgalú o Apocalipsis 12:17 dice que el dragón se enfureció contra la mujer y fue a pelear contra el resto de sus hijos. Aquellos que obedecen los mandamientos de Yahweh y dan testimonio a Yahshua. Mis estimadas, mis estimados, esa mujer es el pueblo de Yahweh, es el pueblo de Israel. Y ese dragón que empezó como una serpiente en el principio de los tiempos y ha sido alimentado por la maldad, por el pecado de la raza humana, termina al final de los tiempos como dragón. Y dice las Escrituras que perseguirá ese dragón a aquellos que obedecen los mandamientos y dan testimonio de Yahshua. Ahora, para las personas que creen que los mandamientos no tienen validez o que ya caducaron, ellos pueden estar tranquilos porque con ellos no es la cosa. Pero para los que guardamos los mandamientos, entonces sí seremos perseguidos conforme a lo que nos dice las Escrituras. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice, en esto ustedes se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se halle digna de exaltación, gloria y honra en la revelación de Yahshua HaMashiach. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos.